Bienvenidos, mi nombre es Giovanna León, soy estudiante de Medicina de la Universidad de Oriente. Me encuentro cursando la asignatura de Psiquiatría y junto a mis compañeros Luces de Liana, Lezaman Gedris, León, Melvin, López Minorca y Kaitbay Marceris les vamos a estar hablando de los antipsicóticos. Vamos a comenzar hablando de lo que son los fármacos antipsicóticos. Los fármacos antipsicóticos son también conocidos como neurolépticos. El término neuroléptico suele aplicarse a medicamentos que en experimentos y en seres humanos han generado efectos relativamente notables de antagonismo de la actividad del receptor dopamínico D2, interfiriendo en la transmisión dopaminérgica cerebral, lo que lleva a un peligro notable de que originen efectos extrapiramidales adversos en el sistema nervioso y también la hiperprolactinemia. Estos pueden modificar asimismo los receptores colinérgicos, alfa-adrenérgicos, histaminérgicos y serotoninérgicos. Los antipsicóticos son utilizados para tratar a las personas que tienen psicosis, un síntoma de enfermedad mental grave como la esquizofrenia o el trastorno bipolar, pero también otras condiciones como la demencia. En general, no existe cura para estas enfermedades, pero el tratamiento reduce la intensidad y frecuencia de los síntomas. La medicación y los factores psicosociales, en algunos casos, pueden conseguir que la persona tenga una buena calidad de vida. Estas drogas son capaces de disminuir o apagar los síntomas psicóticos positivos, como las alucinaciones, ideas delirantes, desorganización de la conducta y el lenguaje, entre otros. También funcionan como estabilizadoras del ánimo. Tienen incidencia sobre la manía, la hipomanía y la depresión. Además, pueden producir sedación y pueden disminuir la ansiedad. De ese modo, puede cuestionarse la congruencia de su nombre con sus propiedades. Es por eso que en la actualidad se quieren establecer sistemas de nomenclatura para los psicofármacos basados en sus mecanismos de acción más que en sus efectos clínicos. Hay diferentes clasificaciones de los antipsicóticos, pero la más ampliamente aceptada es la que las distingue entre antipsicóticos típicos y antipsicóticos atípicos. Los antipsicóticos típicos son los más antiguos, también llamados clásicos, con acción fundamentalmente antidopaminérgica y caracterizados por su eficacia en el control de síntomas psicóticos positivos y poco frecuentes sobre los negativos. Su uso se asocia frecuentemente con síntomas extrapiramidales e hiperprolactinemia. En cuanto a los antipsicóticos atípicos, ellos se caracterizan por bloquear simultáneamente los receptores dopaminérgicos y serotoninérgicos y ser eficaces tanto en los síntomas positivos como en los negativos. Globalmente se asocian con menos síntomas extrapiramidales que los antipsicóticos típicos. Sin embargo, no están exentos de problemas. Los antipsicóticos atípicos han reemplazado en la práctica clínica actual a los convencionales o clásicos, promocionándose como superiores clínicamente. Sin embargo, la evidencia científica no siempre demuestra la superioridad de estos. En cuanto a la farmacocinética, la administración puede ser oral, intramuscular o parenteral. Algunos antipsicóticos siguen perfiles erráticos e impredecibles de absorción después de ser ingeridos. Se absorben bien por vía oral. La administración intramuscular o parenteral mejora la biodisponibilidad del fármaco activo de 4 a 10 veces. Son liposolubles. Tienen alta unión a membranas y a proteínas plasmáticas en un 90 a un 95% y se acumula también en lo que son encéfalos, pulmones y otros tejidos con abundante circulación sanguínea. También penetran en la circulación fetal y aparecen en la leche materna. Las semividas de eliminación en cuanto a las concentraciones totales de plasma son de 20 a 40 horas típicamente.
Sin embargo, surgen algunos de eliminación más lenta o tardía. Los efectos biológicos de dosis únicas, por lo común, persisten durante 24 horas como mínimo, lo que permite administrarlos una vez al día. Los antipsicóticos se metabolizan a través del sistema citocromo P450 del hígado y por glucuronidación, sulfación y otros fenómenos de conjugación. La inhibición del sistema del citocromo y la unión a proteínas plasmáticas son puntos de posibles interacciones con otros fármacos. La excreción es fundamentalmente urinaria, puede encontrarse en sudor y heces, aunque también puede excretarse en ciertas medidas por la bilis. Los productos antipsicóticos comparten muchos efectos farmacológicos y aplicaciones terapéuticas. La farmacodinámica está dada por la distinta afinidad de cada molécula por las diferentes clases de receptores. Se produce un bloqueo del receptor postsináptico, dopaminérgicos, adrenérgicos y serotoninérgicos. A mayor afinidad por los receptores dopaminérgicos D2, mayor efecto sobre los síntomas psicóticos y mayor incidencia de síntomas extrapiramidales. A mayor afinidad por alfa 1, va a haber un efecto más sedativo y menor incidencia de síntomas extrapiramidales. Y en bloqueo de los receptores de serotonina 5-TH2 disminuyen las alucinaciones y las ilusiones. Existe un mecanismo de acción de los antipsicóticos que es común. Los antipsicóticos bloquean a nivel central los receptores dopaminérgicos D2. En concentraciones terapéuticas bloquean también los receptores de serotonina 5-HT2 y con diferente sensibilidad algunos otros subtipos de receptores como los noradrenérgicos, colinérgicos e histaminérgicos. Por lo tanto, además de ellos ejercer una acción antipsicótica, poseen otras acciones farmacológicas. En cuanto a los antipsicóticos atípicos, ellos producen un bloqueo mayor de los receptores dopaminérgicos D2 en comparación con el bloqueo de los receptores de serotonina 5-HT2, mientras que en los antipsicóticos atípicos ellos producen un bloqueo menos intenso del receptor dopaminérgico y mayor bloqueo de los receptores de serotonina. Esta explicación es de manera general porque vamos a ir revisando el mecanismo de acción de cada uno o específicamente de algunos medicamentos antipsicóticos. Vamos a comenzar primero con lo que son los antipsicóticos típicos. El primer medicamento a revisar es el haloperidol. Hablemos de la farmacocinética. En cuanto a la absorción, la biodisponibilidad media del haloperidol tras la administración del comprimido o la solución oral es del 60 al 70%. Las concentraciones plasmáticas máximas se alcanzan por lo general entre las 2 y las 6 horas posteriores a la administración oral. Se ha observado una alta variabilidad interindividual en las concentraciones plasmáticas. El estado de equilibrio se alcanza al cabo de una semana del inicio del tratamiento. Por vía intramuscular, el inicio de acción es a los 10 a 30 minutos, alcanzando las concentraciones plasmáticas máximas a los 30 a 45 minutos. En cuanto a la distribución, la unión media del haloperidol a proteínas plasmáticas en adultos es aproximadamente del 88 al 92%. La unión a proteínas plasmáticas presenta una alta variabilidad interindividual, como les estaba diciendo. El haloperidol se distribuye rápidamente a los distintos tejidos y órganos, como lo indica su elevado volumen de distribución. Atraviesa con facilidad la barrera hematoencefálica y también atraviesa la barrera placentaria y se excreta por la leche materna. La biotransformación. El haloperidol se metaboliza principalmente en el hígado. Las principales vías metabólicas
de él en seres humanos son la glucuronidación, la reducción cetónica, la N-desaquilación oxidativa y la formación de metabolitos piridínicos. No se considera que los metabolitos del haloperidol contribuyan de forma significativa a su actividad. Sin embargo, la vía de reducción supone aproximadamente el 23% de su biotransformación y no puede descartarse por completo que el metabolito reducido se transforme de nuevo en haloperidol. En el metabolismo del haloperidol intervienen también las isoenzimas CYP3A4 y CYP2D6 del citocromo P450. La inhibición o inducción de estos pueden afectar lo que es el metabolismo del haloperidol. Una reducción de lo que es la actividad enzimática del CYP2D6 puede aumentar las concentraciones del haloperidol. En cuanto a la eliminación, la semivida de eliminación terminal del haloperidol es de 24 horas por término medio, un rango de medias de 15 a 37 horas tras la administración intramuscular. El aclaramiento aparente del haloperidol tras la administración extravascular oscila entre 0.9 y 1.5 por hora por kilogramo y se reduce en metabolizadores lentos de las CYP2D6. Una reducción de la actividad enzimática de esta puede aumentar las concentraciones del haloperidol, como les estaba diciendo. Se calculó y tras la administración intravenosa del haloperidol, el 21% de la dosis se excreta a través de las heces y el 33% a través de la orina, considerando que menos del 3% de la dosis se excreta de forma inalterada en la orina. La farmacodinámica del haloperidol. El haloperidol pertenece al grupo farmacoterapéutico de los antipsicóticos. Es un neuroléptico perteneciente a la familia de las butirofenonas. Es un potente antagonista de los receptores dopaminérgicos cerebrales y por consiguiente está clasificado entre los neurolépticos de gran potencia. No posee actividad antihistamínica ni anticolinérgica. Como consecuencia directa del bloqueo que se produce de la señalización dopaminérgica en la vía mesolímbica, el haloperidol suprime las ideas delirantes y las alucinaciones. El efecto del bloqueo dopaminérgico central ejerce actividad en los ganglios basales, en la vía nigroestriada. El haloperidol produce una eficaz sedación psicomotora, lo que explica su efecto favorable en el tratamiento de la manía y otros estados de agitación. Es probable que la actividad sobre los ganglios basales sea la causa de los efectos motores extrapiramidales indeseables, como distonía y parkinsonismo. Los efectos antidopaminérgicos del haloperidol sobre las células lactotropas de la adenohipófisis son lo que nos van a explicar la hiperprolactinemia, debida a la inhibición tónica mediada por dopamina de la secreción de prolactina. Como les he estado explicando, el mecanismo de acción se basa en que el haloperidol es un antipsicótico perteneciente al grupo de las butirofenonas. Es un potente antagonista de los receptores dopaminérgicos centrales de tipo 2 y en las dosis recomendadas tiene una actividad antagonista baja sobre lo que son los receptores alfa-1 adrenérgicos y no posee actividad antihistamínica ni anticolinérgica. Ahora veamos algo muy importante que son los efectos secundarios del haloperidol. Los efectos neurológicos son los más comunes. Tenemos síntomas extrapiramidales.
Como todos los neurolépticos, se puede presentar temblor, rigidez, hipersalivación, bradicinesia, distonía aguda. La disinesia tardía. Esta puede aparecer en pacientes que se encuentren bajo un tratamiento a largo plazo o después de suspender el mismo, y el síndrome se va a caracterizar por movimientos rítmicos involuntarios de la lengua, la cara, la boca o la mandíbula. También tenemos lo que es el síndrome neuroléptico maligno. El haloperidol se ha asociado con este síndrome, que es una rara respuesta idiosincrática que se caracteriza por hipertermia, rigidez muscular generalizada, inestabilidad autonómica y la conciencia alterada. Tenemos otros efectos sobre lo que es el sistema nervioso central. Se han reportado ocasionalmente otros efectos, incluyendo la depresión, sedación, agitación, mareo, insomnio, cefalea, confusión, también vértigo y exacerbación aparente de síntomas psicóticos. A nivel gastrointestinal se ha reportado náuseas, vómito y pérdida del apetito, así como cambios en el peso. En los efectos que produce de manera endocrina. Los efectos hormonales de estos fármacos neurolépticos incluyen la hiperprolactinemia, que puede causar galactorrea, ginecomastía, oligo o aminorrea. Los efectos cardiovasculares. Se han reportado taquicardia e hipotensión ocasionales, prolongación del intervalo QT y también arritmias ventriculares. Entre otros efectos secundarios varios tenemos que ha habido reportes ocasionales de disminución leve y transitoria de los eritrocitos. Se han reportado raramente agranulocitosis y trombocitopenia. También se han reportado casos aislados de anormalidades del funcionamiento hepático o de hepatitis. Excepcionalmente, hay reacciones de hipersensibilidad como una erupción cutánea, una urticaria medicamentosa y anafilaxis. Otros efectos secundarios reportados ocasionalmente serían la constipación, la visión borrosa, la boca seca, también la retención urinaria, el priapismo, disfunción eréctil, edema periférico, diaforesis, salivación y pirosis, así como alteraciones en la regulación de lo que es la temperatura corporal. También tenemos efectos sobre la habilidad del manejo de automóvil y uso de equipo. Puede presentarse un cierto grado de sedación o algún trastorno en el estado de alerta. Las dosis y vías de administración. Se puede administrar por vía intravenosa, intramuscular y por vía oral en forma de comprimidos y gotas. Las dosis sugeridas son los promedios y siempre se debe tratar de ajustar la dosis según la respuesta de cada paciente. Hablemos primero de lo que son las dosis de vía intravenosa e intramuscular. En los adultos, como agentes neurolépticos, en casos de episodios agudos de esquizofrenia, delirium tremens, paranoia, confusión aguda, la psicosis de Korasádov y paranoia aguda, se recomienda una dosis de 5 a 10 miligramos por vía intravenosa o intramuscular cada hora hasta lograr el control del síntoma. Como un agente antiagitación psicomotora, en fase aguda como la manía, la demencia, el alcoholismo, los trastornos de la personalidad, alteraciones de la conducta y carácter y los movimientos coreicos, la dosis va a ser de 5 a 10 miligramos por la vía intravenosa o intramuscular. Como antiemético, vómito central inducido, vamos a tener una dosis de 5 miligramos por vía intravenosa o intramuscular.
Para la profilaxis del vómito postoperatorio va a ser de 2.5 a 5 miligramos por vía intravenosa o vía intramuscular. En los pacientes ancianos se deberá utilizar la mitad de la dosis indicada para los adultos y ajustarse de acuerdo con los resultados. En cuanto a la vía oral, tenemos comprimidos y gotas. En los adultos, comprimidos de 10 miligramos. En esquizofrenia crónica, tratamiento de ataque de psicosis aguda, una dosis inicial de 15 miligramos al día, aumentándola un 50% cada semana hasta la desaparición de los síntomas. En casos resistentes, hasta 60 a 100 miligramos diarios, en dosis fraccionadas de 2 a 3 tomas diarias. Y en los niños, 0.1 miligramos por cada 3 kilogramos de peso, vía oral 3 veces al día, y se puede ajustar si es necesario. En cuanto a la presentación de gotas, en los niños de 3 a 12 años, tenemos una dosis de 2 a 5 gotas 2 veces al día, y en los adultos de 5 a 20 gotas 3 veces al día. El haloperidol se vende bajo los siguientes nombres comerciales: haloperidin, einalon, linton, bioperidolo, euquistol, peluce, brotopon, aldol, serenase, dosic, alosten, cigaperidol, duraperidol y queselan. Todo va a depender de los países en donde se encuentre el paciente. Siguiendo con los antipsicóticos típicos, hay que hablar de la clorpromacina, el cual es un neuroléptico antipsicótico que pertenece a la familia de las fenotiacinas, inicialmente prescrita para el tratamiento de la esquizofrenia, pero se emplea también para aliviar las náuseas, el hipo intratable y las manifestaciones de tipo maníaco de algunas enfermedades maníaco-depresivas, y su nombre comercial es Largactil. Con respecto a la farmacocinética, la clorpromacina se puede administrar por vía oral, parenteral y rectal. Con respecto a su absorción, después que es administrada de forma intramuscular, la absorción es bastante rápida y completamente de 2 a 4 horas. Como todas las fenotiacinas, es un fármaco altamente lipófilo que se une en una elevada proporción a las proteínas del plasma, entre un 95 a un 98%. Las fenotiacinas se van a distribuir ampliamente en los tejidos, atraviesa la barrera hematoencefálica y las concentraciones más elevadas del fármaco se encuentran en el cerebro, pulmones y otros tejidos muy irrigados. La clorpromacina y sus metabolitos atraviesan también la placenta y se distribuyen en la leche materna. Con respecto al metabolismo, una gran transformación va a ocurrir en el hígado a través de la hidroxilación y conjugación con ácido glucurónido. Y se dice que hay un metabolismo hepático de primer paso. El metabolismo de la clorpromacina disminuye con la edad, siendo menor en los ancianos. En comparación con otros neurolépticos, como la flufenacina, los efectos anticolinérgicos de la clorpromacina no van a afectar la absorción gastrointestinal del fármaco. Después de su administración oral, solo un 32% de la dosis aparece en forma activa en la circulación sistémica. Y después de administraciones repetidas, la biodisponibilidad se reduce hasta un 20%. La concentración máxima de este fármaco lo vamos a observar a las 1 a 4 horas después de su administración. Y con respecto a la excreción, se va a excretar principalmente en la orina en un 35% y en la bilis en forma de metabolitos activos e inactivos. Con respecto a las propiedades farmacodinámicas, como ya lo había mencionado, es un agente neuroléptico o antipsicótico del grupo de la fenotiacina. Va a tener acción depresora del sistema nervioso central, es un bloqueador alfa-adrenérgico y tiene una débil acción anticolinérgica. Entre sus propiedades antidopaminérgicas se puede decir que esto es responsable del efecto antipsicótico que se busca con la terapéutica y de algunos efectos secundarios como el síndrome extrapiramidal. Además, va a poseer acción sedante, tranquilizante, antiemética y de forma débil antihistamínica y antiserotoninérgica. Con respecto al mecanismo de acción, la clorpromacina es un antagonista de los receptores dopaminérgicos D2
y similares como lo son el D3 y el D5. El bloqueo de estos receptores induce una reducción en la transmisión neuroléctica del cerebro anterior. La dopamina, incapaz de unirse a sus receptores, va a experimentar una retroalimentación cíclica que estimula a las neuronas dopaminérgicas para que liberen más neurotransmisor, lo que se traduce en un aumento de la actividad dopaminérgica neural en el momento en el que se administra este fármaco. Posteriormente, la producción de dopamina disminuye sustancialmente, siendo aclarada de la hendidura sináptica, y como consecuencia se va a reducir la actividad neuronal. Adicionalmente, la clorpromazina bloquea los receptores serotoninérgicos, que son el 5-HT1 y 5-HT2, que va a inducir los efectos ansiolíticos y antiagresivos, y atenúa los efectos extrapiramidales. Sin embargo, al mismo tiempo se produce una hipotensión, sedación, puede haber un aumento de peso y dificultad en la eyaculación. Otros receptores que también son bloqueados con los histamínicos H1 son los histamínicos H1, que van a tener los correspondientes efectos antieméticos, sedantes y estimulantes del apetito. También se bloquean los receptores alfa 1 y alfa 2 adrenérgicos y los receptores muscarínicos M1 y M2, que pueden causar efectos anticolinérgicos. Finalmente, la clorpromazina es un inhibidor presináptico de la recaptación de serotonina, produciendo efectos antidepresivos y antiparkinsonianos moderados. Con respecto a la dosis por vía oral, inicialmente va a ser de 25 a 50 miligramos al día, aumentando progresivamente según las necesidades del paciente hasta llegar a una dosis de mantenimiento de 25 a 50 miligramos cada 8 horas. Y la dosis máxima es de 300 miligramos al día. Por vía intramuscular o por vía intravenosa va a ser de 25 a 50 miligramos varias veces al día hasta llegar a una dosis máxima de 150 miligramos al día. Entre algunos de los efectos secundarios de este medicamento está la somnolencia y sedación, intranquilidad, cambios en el color de la piel, dilatación o contracción de las pupilas, sequedad bucal, congestión nasal y dificultad para orinar. También, de manera no tan frecuente, pudiera haber un síndrome neuroléptico maligno, discinesias precoces, síndrome extrapiramidal, hiperprolactinemia y alteraciones en el periodo o los ciclos menstruales. La trifluoperacina es un fármaco antipsicótico muy potente derivado también de las fenotiacinas. Es indicado en el tratamiento sintomático de la esquizofrenia aguda y crónica, sobre todo en la que hay predominio de apatía, indiferencia e inhibición psicomotora, así como en pacientes con cuadros psicóticos caracterizados por delirios y alucinaciones, también en trastornos emocionales acompañados de ansiedad excesiva expresada como agitación y tensión. Su nombre comercial es Lectacine. Con respecto a la farmacocinética, se va a absorber rápidamente después de su administración oral y alcanza sus niveles plasmáticos máximos entre 2 a 4 horas. Se distribuye ampliamente en el organismo y se va a unir a las proteínas plasmáticas hasta en un 90 o 99%. Sin embargo, debido a que es altamente lipofílico, las concentraciones en el sistema nervioso central exceden las concentraciones en el plasma. También atraviesa la barrera placentaria y se distribuye en la leche materna. En cuanto al metabolismo, se metaboliza extensamente en hígado, en el que se generan sus diferentes metabolitos activos. Y la excreción va a ser principalmente renal y biliar, como metabolitos activos e inactivos, y tiene una vida de eliminación media de 24 horas. En cuanto a sus propiedades farmacodinámicas, es una fenotiacina antipsicótica con propiedades similares a la clorpromazina. Reduce la iniciativa, las emociones, el afecto. Al inicio puede dar una respuesta lenta a los estímulos y algo de somnolencia. Los pacientes psicóticos se vuelven menos agitados y los pacientes aislados se vuelven más reactivos. Disminuye la conducta agresiva e impulsiva. Desaparecen los síntomas psicóticos como la alucinación o los delirios, así como también actúa como ansiolítico o sedante, reduciendo los reflejos vasomotores mediados por el hipotálamo y el tallo encefálico, lo que produce una disminución de la tensión arterial mediada por el sistema nervioso central. Con respecto al mecanismo de acción,
O al ser un antipsicótico, va a actuar bloqueando los receptores posinápticos dopaminérgicos que están en el mesolimbo. Las fenotiacinas también van a producir un bloqueo alfa-adrenérgico y deprimen la liberación de hormonas hipotalámicas e hipofisarias. Las principales serían la hormona adenocorticotrópica y la hormona del crecimiento. El bloqueo de los receptores dopaminérgicos a su vez aumenta la liberación de prolactina en la hipófisis e inhibe la zona disparadora quimiorreceptora medular y de esta manera es que actúa como un antiemético. Su acción antiolítica se produce por reducción indirecta de los estímulos sobre el sistema reticular del tallo encefálico. Y los efectos del bloqueo alfa-adrenérgico son los que producen sedación. Tiene un fuerte efecto extrapiramidal, pero los efectos antimuscarínicos y sedantes son débiles. Con respecto a la dosis de este medicamento por vía oral, inicialmente va a ser de 1 a 5 miligramos 2 veces por día hasta aumentar la dosis según las necesidades y tolerancias del paciente y una dosis máxima de hasta 40 miligramos al día. En cuanto a los efectos secundarios, de la forma más frecuente son los efectos parkinsonianos extrapiramidales, más asociados a los pacientes ancianos, así como congestión nasal. Entre esos efectos extrapiramidales están la acaticia, la discinesia y la distonía aguda. En los efectos menos frecuentes se encuentran la sedación, la hipotensión ortostática, hipotermia y efectos antimuscarínicos. En los efectos secundarios ocasionales puede haber retención urinaria, puede haber erupciones, amenorrea, alteraciones en la libido, galactorrea, ginecomastia, aumento de peso, anemia, entre otros. Buen día a todos, mi nombre es Ángeles Lezama y continuaré el seminario hablando acerca de algunos antipsicóticos atípicos. Comenzaremos hablando acerca de la clozapina. Este es un derivado tricíclico de la dibenzodiazepina aprobado para el tratamiento de esquizofrenia resistente y para la atenuación de conductas suicidas en pacientes con esquizofrenia o trastornos esquizoafectivos. En cuanto a su farmacocinética y farmacodinamia, tenemos que la absorción de la clozapina administrada por vía oral es de un 90-95%. Los alimentos no influyen ni en la velocidad ni en el grado de absorción. Y la clozapina está sometida a un metabolismo de primer paso moderado, lo que se puede traducir en una biodisponibilidad absoluta de un 50-60%. En un estado estacionario, cuando se administra 2 veces al día, los niveles plasmáticos máximos se alcanzan en término medio a las 2,1 horas y el volumen de distribución es de 1,6 litros por kilogramo de peso. Se une a proteínas plasmáticas en aproximadamente un 95% y su eliminación es bifásica, con una semivida de eliminación terminal media de unas 12 horas, con un intervalo de unas 6 a 26 horas. Tenemos que después de una dosis única de 75 miligramos, la semivida de eliminación terminal media fue de casi 8 horas, aumentando hasta 14,2 horas cuando se alcanzan condiciones de estado estacionario, por una administración de dosis diarias de 75 miligramos durante mínimo unos 7 días. La clozapina se metaboliza de forma prácticamente completa antes de su excreción. Y de los metabolitos principales, solamente el metabolito desmetilo es activo. Y sus acciones farmacológicas se asemejan a las de la clozapina, pero son considerablemente más débiles y de menor duración. Y solamente se detectan trazas del fármaco inalterado en orina y heces, excretándose aproximadamente el 50% de la dosis administrada en la orina y el 30% en heces. La clozapina posee una acción bloqueante débil sobre los receptores dopaminérgicos, además de un potente efecto anti-alfa-adrenérgico, anticolinérgico, antihistamínico y de disminución del nivel de vigilia. También ha demostrado poseer propiedades antiserotoninérgicas. Clínicamente produce una rápida y notable sedación y posee un potente efecto antipsicótico en pacientes esquizofrénicos resistentes a otros tratamientos. En estos casos, la clozapina ha mostrado ser efectivo mejorando
tanto los síntomas positivos como los negativos de la esquizofrenia, principalmente en ensayos a corto plazo. Comparado con los antipsicóticos clásicos, la clozapina produce menos reacciones extrapiramidales mayores, como la distonía aguda, efectos adversos de tipo parkinsoniano y acaticia. En contraste con los antipsicóticos clásicos, la clozapina no produce aumento en los niveles de prolactina o los aumenta mínimamente, evitando así efectos adversos tales como ginecomastia, amenorrea, galactorrea o impotencia. Ahora hablando acerca de su mecanismo de acción, como lo había mencionado anteriormente, la clozapina es un bloqueador débil de los receptores dopaminérgicos, específicamente el D2, pero bloquea de manera importante receptores dopaminérgicos como el D1, D3, D4 y D5. Su efecto antagónico es mayor a nivel de los receptores D4. También bloquea los receptores serotoninérgicos 5-HT2 y 5-HT3. Los alfa-adrenérgicos, los histaminérgicos H1 y los colinérgicos muscarínicos. La acción antipsicótica de la clozapina es probablemente mediada a través de una combinación de efectos antagonistas entre los receptores D2 de la vía mesolímbica y los receptores 5-HT2A de la corteza frontal. El antagonismo D2 alivia los síntomas positivos, mientras que el antagonismo 5-HT2A alivia los síntomas negativos. Y su efecto antiesquizofrénico suele ser evidente 3 meses después de iniciado el tratamiento. Sus efectos secundarios los podemos dividir en frecuentes, poco frecuentes y raros. Entre los frecuentes podemos encontrar somnolencia, vértigo, taquicardia, hipotensión arterial, estreñimiento, aumento de peso corporal, diarrea, cialorrea e incontinencia urinaria. Entre los poco frecuentes encontramos confusión, insomnio, fatiga, temblor, acaticia, acinesia, cefalea, sacudidas mioclónicas, convulsiones, pesadillas, alteraciones de electroencefalograma, hipertensión, hipotensión, síncope, náuseas, vómitos, molestia abdominal, sequedad de mucosas, eosinofilia, leucopenia y diaforesis. Entre las raras encontramos granulocitopenia, agranulocitosis, trombocitopenia, hiperglucemia, infarto al miocardio, impotencia, arritmias cardíacas, miocardiopatías, pericarditis, embolismo pulmonar, impotencia y glaucoma de ángulo cerrado. De estos, el más importante a destacar es la agranulocitosis. Para hablar de las dosis, tenemos que se inicia la administración con 12,5 miligramos 1 a 2 veces al día. Posteriormente, se puede aumentar la dosis administrada según la respuesta del paciente, hasta una dosis máxima de 300 miligramos al día. No se recomienda el uso de clozapina en niños menores de 16 años. Los pacientes ancianos necesitan una dosis inicial menor y un ajuste más gradual de las dosis. Se recomienda un control clínico especial. Y si las dosis administradas son menores de 200 miligramos al día, pueden tomarse una dosis única diaria por la noche. En caso de ser superior a 200 miligramos, se recomienda repartir las dosis en 2 administraciones, una por la mañana y otra por la noche. Comercialmente podemos encontrar la clozapina bajo el nombre de Leponex o Clopsine, y estos se pueden encontrar en presentaciones de 25 o 100 miligramos. Ahora hablaremos acerca de la risperidona. Tenemos que este es un compuesto químico antipsicótico de segunda generación derivado del benzisoxazol, el cual reduce o elimina los síntomas negativos de la esquizofrenia y tiene ocurrencia relativamente baja de efectos extrapiramidales. Se utiliza para tratar esquizofrenia, trastorno bipolar, irritabilidad asociada al autismo y la agresividad, cualquiera que sea su causa. Hablando acerca de la farmacocinética y farmacodinámica de la risperidona, tenemos que se absorbe bien a través de la mucosa gastrointestinal. Su biodisponibilidad absoluta es de 70-75%, alcanzando la concentración sérica máxima al cabo de 1 hora. Los alimentos no reducen ni retrasan la absorción oral. El tiempo preciso para que aparezca la acción es de 1 a 3 horas
y la duración de la misma es de 24 horas. El grado de unión a proteínas plasmáticas es de un 80-90% y es metabolizado en un 30-70% en el hígado. Esto dependerá del estado metabolizador del paciente, si es lento o es rápido, y da lugar a un metabolito como es el 9-hidroxirrisperidona, que tiene una potencia similar a la risperidona. Su eliminación es mayoritariamente por la orina, en un 40% en forma de fracción activa, es decir, risperidona más metabolito activo. Su semivida de eliminación es de unas 3 horas. Los pacientes con insuficiencia renal presentan una mayor semivida de eliminación del metabolito activo y los pacientes con insuficiencia hepática tienen una fracción activa libre plasmática mayor. Por sus efectos antiadrenérgicos alfa, produce hipotensión y taquicardia refleja. También cambios en el patrón del sueño al inducir sueños de ondas lentas y aumenta los niveles séricos de prolactina. Cuando hablamos acerca de su mecanismo de acción, tenemos que no se conoce con precisión. Al parecer se relaciona con su capacidad para bloquear los receptores serotoninérgicos como el 5-HT2A y el 5-HT2C y los dopaminérgicos 2D. También tiene afinidad moderada por los receptores adrenérgicos como el alfa-1 y el alfa-2 e histaminérgicos como el H1. En contraste, su interacción es mínima con los receptores muscarínicos y beta-adrenérgicos. La risperidona produce efectos adversos frecuentemente, aunque en la mayoría de los casos son de naturaleza leve y transitoria. Un 2-5% de los pacientes tratados con este medicamento se ven obligados a suspender el tratamiento debido a la incidencia de efectos adversos. Los podemos dividir entre frecuentes, poco frecuentes y raros. Entre los frecuentes encontramos náusea, sequedad de la boca, dispepsia, estreñimiento, diarrea, cefalea, insomnio, agitación, cambios en el estado de ánimo, dificultad para concentrarse, somnolencia, aumento de la duración del sueño, incremento de peso, visión borrosa, disfunción sexual o disminución de la libido, acatasia, efectos extrapiramidales, prurito y erupción cutánea. Entre los poco frecuentes encontramos dolor abdominal, aumento de la pigmentación de la piel, pérdida de peso, artralgia, hipotensión ortostática, taquicardia, dificultad respiratoria, galactorrea, amenorrea y seborrea. Y entre los raros encontramos manía o hipomanía, síndrome neuroléptico maligno, polidipsia, priapismo, convulsiones, discinesia tardía y púrpura trombocitopénica. Para la dosificación tenemos que en adultos usualmente es de 2 miligramos al día el primer día, 4 miligramos al día el segundo, 6 miligramos al día el tercer día. Posteriormente se deberá individualizar la dosis en función de la respuesta del paciente. Dosis superiores a 10 miligramos al día no han demostrado ser más eficaces que dosis menores. La dosis máxima es de 16 miligramos al día y la dosis se puede administrar de manera única o cada 12 horas. En ancianos, excepto pacientes con demencia, la dosis inicial es de 0,5 miligramos cada 12 horas y esta dosis puede individualizarse mediante incrementos de 0,5 miligramos 2 veces al día hasta 1 o 2 miligramos 2 veces al día. En pacientes con insuficiencia renal o hepática tenemos dosis de 0,5 miligramos cada 12 horas, incrementándose en 0,5 miligramos hasta 1 o 2 miligramos cada 12 horas. En el caso de los niños, se carece de experiencia en niños menores de 15 años. En cuadros psicóticos y episodios de agresividad severos en pacientes con demencia, la dosis inicial es de 0,25 miligramos cada 12 horas. Esta dosis se puede ajustar mediante incrementos de 0,25 miligramos 2 veces al día en días alternos. Para la mayoría de los pacientes, la dosis óptima es de 0,5 miligramos cada 12 horas y se puede considerar la administración una vez al día. En casos excepcionales, la dosis se puede aumentar hasta 1 miligramo 2 veces al día, teniendo en cuenta
que dosis superiores a 1 miligramo al día aumentan la incidencia de efectos extrapiramidales. En el caso de un tratamiento concomitante en la manía asociada a trastorno bipolar, la dosis inicial es de 2 miligramos cada 24 horas. Esta dosis puede ajustarse individualmente mediante incrementos de hasta 2 miligramos al día con una frecuencia no superior a días alternos. La mayor parte de los pacientes se beneficiarán de dosis comprendidas entre 2 y 6 miligramos al día. Comercialmente podemos encontrar la risperidona bajo los nombres de Ridal en presentaciones de 1, 2 y hasta 3 miligramos, Rispen en presentación de 1 miligramo, Risperid en presentaciones de 1 y 2 miligramos, Risperidona en presentaciones de 2 miligramos y el Esquidone en presentaciones de 1, 2 y 3 miligramos. Muy bien, quien les habla Melvin León, continuando con la olanzapina, un antipsicótico atípico del grupo de las benzodiazepinas. Es un antagonista de los receptores de la 5-hidroxitriptamina, 5-HT2 de serotonina y de receptores de dopamina D1 y D2. Asimismo, ha demostrado afinidad frente a receptores colinérgicos muscarínicos, receptores alfa-1 adrenérgicos y receptores histamínicos H1. Con respecto a la farmacocinética, tenemos que por vía oral los comprimidos bucodispersables de olanzapina son equivalentes a los comprimidos recubiertos con tasa y grado de absorción similares. Es absorbido ampliamente, alcanzando la concentración plasmática al cabo de 5 a 8 horas. Los alimentos no modifican la absorción oral. La distribución, el grado de unión a proteínas plasmáticas es del 93%. Con respecto a la metabolización y eliminación, es metabolizado en el hígado a través de reacciones de conjugación y oxidación, algunas de las cuales están mediadas por el citocromo P450, citocromo 1A2 y citocromo 2D6, originando metabolitos N-desmetilo y 2-hidroximetilo con actividad farmacológicamente considerable menor que la olanzapina, siendo eliminada en un 57% en la orina en forma metabolizada. El aclaramiento plasmático y la semivida de eliminación varían en función a la edad, sexo y consumo de tabaco, aunque el impacto terapéutico que de ello se deriva es menor que el originado por diferencias interindividuales. El aclaramiento plasmático es menor en los ancianos que en los sujetos jóvenes, en las mujeres que en los varones y en los no fumadores que en los fumadores. De forma inversa, que le ocurre a su semivida en la eliminación, que fue aproximadamente de 33,8 horas en el varón joven, 36,7 horas en la mujer joven y 51,8 en los ancianos. En pacientes con insuficiencia renal, el aclaramiento era menor a 10 mililitros por minuto. No hubo diferencias significativas ni en la semivida de eliminación ni en el aclaramiento total. Con respecto a los efectos secundarios, tenemos que los efectos adversos más frecuentes son en mayor a 10% la somnolencia y aumento de peso. En los ensayos clínicos en ancianos con demencia, el tratamiento con olanzapina estuvo asociado con una mayor incidencia de muertes y reacciones adversas cerebrovasculares comparados con placebo. En estos pacientes fueron muy frecuentes, en un mayor a 10%, los trastornos de marcha y caída. Frecuentemente, de 1 a 10% se observaron neumonía e incontinencia urinaria. En pacientes con psicosis inducidas por fármacos, agonistas dopaminérgicos, asociadas a Parkinson, hubo muy frecuentemente un empeoramiento de la sintomatología parkinsoniana. Tenemos los efectos cardiovasculares que ocasionalmente son de 1 a 10%, hipotensión ortostática, edema maleolar, taquicardia y de 0,1 a 1% bradicardia, con hipotensión o síncope. Las digestivas de 1 a 10%, estreñimiento y sequedad de la boca, y el menor a 0,01% pancreatitis. En las dermatológicas tenemos excepcionalmente de 1 a 0,1% reacciones de fotosensibilidad, erupciones exantemáticas. En las metabólicas
Hay un aumento de peso, como lo dije al principio, mayor al 10%, y aumento de apetito, con menor frecuencia, hiperprolactinemia, que rara vez deriva en ginecomastia, galactorrea y aumento del tamaño de las mamas. En la mayoría de los pacientes, la prolactina revirtió a los valores normales sin necesidad de abandonar el tratamiento. Los niveles de glucosa elevados, indicadores de diabetes, de 1% frente a 0,9% con placebo, y un aumento de triglicéridos. Muy rara vez, hiperglucemia y o aparición o exacerbación de diabetes, ocasionalmente asociada a cetoacidosis o coma, con algún desenlace fatal. En 0,1 y 1%, niveles elevados de creatinofosfoquinasa, la asociación de olanzapina con litio o valproato, aumento en más del 10% la incidencia de temblor, sequedad de la boca, aumento de apetito y aumento de peso, con un incremento del peso de 7% de peso corporal. Y por último tenemos hematológicas y genitourinarias. Las hematológicas frecuentemente de 1 a 10%, eosinofilia, menor a 0,1% leucopenia y menor a 0,01% neutropenia y trombocitopenia. En un ensayo clínico en pacientes con manía bipolar, la terapia combinada de olanzapina con concentraciones elevadas de valproato originó neutropenia en 4,1% de los pacientes. En geniturinarias, el aparato reproductor, ocasionalmente retención urinaria y muy rara vez priapismo. Las hepatobiliares de 1 a 10%, incremento de los valores de transaminasas, especialmente al comienzo del tratamiento, y una hepatitis en menor a 0,01%. Las neurológicas, somnolencia mayor a 10%, ocasionalmente de 1 a 10%, mareo, discinesia, parkinsonismo, distonía aguda, acaticia, discinesia tardía, y en los ensayos clínicos el parkinsonismo y distonía fueron más frecuentes con olanzapina que con placebo, pero sin diferencia estadística significativa. Estos efectos siempre fueron menores y menos frecuentes con olanzapina que con haloperidol. Rara vez menor al 0,1% convulsiones, y en la mayoría de los casos había antecedentes de convulsiones o factores que predisponen a ellas. Al interrumpir el tratamiento, rara vez se ha comunicado sudoración, insomnio, temblor, ansiedad, náuseas o vómitos. Con respecto a las dosis, tenemos que por la vía oral, iniciar con 10 miligramos al día en dosis única, con o sin las comidas. Ajustar posteriormente en un intervalo de 5 a 20 miligramos por día según respuesta clínica. Dosis por encima de 10 miligramos por día se recomiendan solamente después de reevaluación apropiada. En ancianos mayores de 65 años, considerar dosis iniciales de 5 miligramos por día. En la vía intramuscular, los adultos inicialmente con 10 miligramos se puede administrar una dosis inferior a la recomendada según el estadio clínico del individuo. Se puede administrar una dosis segunda de 5 a 10 miligramos 2 horas después de la primera, según el estadio clínico del individuo. No se deben administrar más de 3 inyecciones cada 24 horas durante un periodo máximo de 3 días consecutivos. La dosis máxima diaria es de 20 miligramos. En ancianos hay que considerar las dosis iniciales de 2.5 a 5 miligramos en mayores de 60 años. Según el estadio clínico del paciente, se puede administrar una segunda dosis de 2.5 a 5 miligramos 2 horas después de la primera. Durante el episodio maníaco, inicialmente 15 miligramos en 24 horas como monoterapia o 10 miligramos en 24 horas como tratamiento combinado. Continuando con
el ajuste de la dosis en esquizofrenia, manía y prevención de las recaídas, hay que ajustar la dosis dentro del rango de 5 a 20 miligramos por día y el intervalo de aumento de dosis nunca debe ser menor de 24 horas. En insuficiencia renal y o hepática, considerar dosis iniciales de 5 miligramos por día, y en insuficiencia hepática moderada la dosis inicial debe ser de 5 miligramos por día. Y los incrementos con precaución. En el tabaco no es necesario modificar la dosis. En la interrupción del tratamiento se aconseja que sea gradual, y cuando se presenten factores concomitantes que puedan reducir el metabolismo del fármaco, como por ejemplo sexo femenino, edad geriátrica, ausencia de hábito tabáquico, considerar la disminución de dosis de inicio y realizar con precaución el escalado de dosis si está indicado. Las normas para la correcta administración. La olanzapina puede administrarse independientemente de las comidas. Los comprimidos bucodispersables y los recubiertos son bioequivalentes y tienen la misma dosificación. Y por último tenemos los nombres comerciales, en los cuales encontramos Zyprexa, Zyprexa Sidis, Zyprexa Relprep, Symbyax y las versiones genéricas. Muy bien, ahora vamos a hablar de lo que es la quetiapina. La quetiapina es un medicamento que actúa en el cerebro para tratar principalmente lo que es la esquizofrenia. También se le conoce como un antipsicótico de segunda generación o un antipsicótico atípico. Va a tratar de reequilibrar la dopamina y la serotonina en el individuo para así mejorar su estado de ánimo y su forma de pensar y comportarse. Esto es una explicación general de lo que es el fármaco, pero cuando profundizamos entonces hablaremos de lo que es la farmacocinética de ese medicamento. Tenemos que la quetiapina se administra por vía oral y después de una dosis oral ella va a ser rápidamente absorbida por lo que es el tracto digestivo y va a tener una máxima concentración en sangre al alcanzarse las 1.5 horas. La administración de este fármaco con el alimento aumentará las concentraciones y la biodisponibilidad en un 25 a un 15%. Y va a estar distribuido ampliamente por el organismo con un volumen de distribución de 10 litros por kilogramo. Aproximadamente el 83% del fármaco se unirá a las proteínas del plasma y va a ser extensamente metabolizado en el hígado, excretándose sin alterar al menos el 1% de la dosis administrada. Luego tenemos lo que es la farmacodinamia. Se piensa que la quetiapina ejerce su efecto antipsicótico en parte a través de su actividad como antagonista de lo que son los receptores de la serotonina y la dopamina, especialmente en los D2 de la dopamina, el adrenoreceptor alfa 1 y alfa 2 y los receptores de serotonina 5-HT2. La quetiapina también ha mostrado un efecto antagonista sobre lo que es el receptor H1 de la histamina. Se piensa que todo esto es el responsable de los efectos sedantes que se presentan. Luego tenemos que su mecanismo de acción va a bloquear los receptores de la 5-hidroxitriptamina, que es parte de la serotonina, y va a moderar la afinidad por los receptores de la dopamina 1 y 2. Se cree que esta combinación del antagonismo del receptor con una mayor selectividad para 2 relativa a los receptores 2 contribuye a las propiedades antipsicóticas y a la baja incidencia de efectos secundarios extrapiramidales, por lo que no producirá hiperprolactinemia. La quetiapina también puede poseer una alta afinidad por lo que son los receptores alfa 1 adrenérgicos e histaminérgicos y una baja afinidad por lo que son los alfa 2 adrenérgicos. Su afinidad va a ser mínima por lo menos en los receptores colinérgicos o benzodiazepínicos y mejora considerablemente los síntomas una vez realizado todo este mecanismo de acción. Con respecto a lo que es sus efectos secundarios,
Se ha observado una astenia leve, una sequedad de la boca, una rinitis, una dispepsia o un estreñimiento. Esos son normalmente los síntomas generales que pueden o los efectos secundarios que puede producir el fármaco. También puede producir una somnolencia leve, habitualmente durante las 2 primeras semanas de tratamiento, lo que generalmente se va a resolver con la administración continuada. Como con otros antipsicóticos se puede asociar también un aumento de peso limitado, predominantemente durante las primeras semanas del tratamiento. Y debido a su actividad bloqueante alfa-1 adrenérgica puede producir comúnmente hipotensión ortostática, que va a estar asociada a mareos, a taquicardia y en algunos pacientes una síncope, especialmente durante el periodo inicial de la titulación de dosis. Han existido informes ocasionales de convulsiones, aunque la frecuencia no es superior a la observada en lo que se administró. En el placebo, en algunos ensayos clínicos controlados que se han realizado para evaluar el funcionamiento o los efectos adversos de este fármaco. Y también se ha expresado o se han comunicado raramente casos de posible síndrome neuroléptico maligno, leucopenia y neutropenia. El tratamiento también con este fármaco, que es quetiapina, se ha asociado a descensos ligeros relacionados con la dosis de los niveles de hormonas tiroideas, en especial la T4 total y la T4 libre. Esos son algunos de los efectos adversos que puede comúnmente verse en la administración de este fármaco. Luego vamos a tener las dosis o la presentación de dosis dependiendo de la patología en la que se administra. En el caso de la esquizofrenia, tenemos que se administrarán tabletas de liberación inmediata con una dosis inicial de 25 miligramos 2 veces al día, que luego se puede aumentar de 25 a 50 miligramos al día hasta alcanzar la dosis promedio, que es de 300 a 400 miligramos por día en dosis divididas. Cuando hablamos de que se administra en un paciente con depresión mayor, se le administrarán tabletas de liberación prolongada con una dosis inicial de 50 miligramos una vez al día, que van a ser aumentadas hasta 150 miligramos a partir del tercer día. Aunque la dosis apropiada puede variar de 150 a 300 miligramos por día y no se debe exceder de esos 300 miligramos. Cuando se le administra la quetiapina a un paciente con episodios de manía asociados con trastorno bipolar, se le administrará una dosis inicial de 25 a 50 miligramos al día y se aumentará hasta 400 a 600 miligramos al día en dosis dividida. Luego tenemos lo que es la presentación comercial o cómo encontramos este fármaco en las farmacias y cuáles son sus presentaciones. Tenemos que una presentación, gracias a la farmacéutica AstraZeneca, tenemos la presentación que se llama Seroquel, que va a venir en un comprimido de entre 25, 100 y 200 miligramos. También tenemos que la presentación Ilufren, de comprimidos de 25, 100, 200 y hasta 300 miligramos, gracias a Cantabria. Y también vamos a tener una última presentación que es la quetiapina ratiofar, que va a ser un comprimido de 28.8 miligramos en forma de fumarato, 112.5 miligramos, 230 miligramos, que es producido por la farmacia Ratiofar. La ciprasidona es un antipsicótico atípico de segunda generación derivado de la piperacina y utilizado en el tratamiento de la esquizofrenia, la manía bipolar y otras condiciones asociadas a los estados esquizofrénicos. La droga sintética ciprasidona fue aprobada en Suecia en 1998 y en los Estados Unidos en el 2001. La ciprasidona se puede administrar por vía oral o intramuscular. Después de una dosis oral, este fármaco se absorbe fácilmente y alcanza los máximos niveles plasmáticos a las 6 u 8 horas. La biodisponibilidad absoluta después de una dosis de 20 miligramos administrada se incrementa hasta el 100% en presencia de alimentos. El volumen aparente de distribución es de 1.5 litros por kilogramos. La ciprasidona se une a las proteínas del plasma en un 99%, en particular a la albúmina y a la glicoproteína ácida alfa-1. La ciprasidona se metaboliza extensamente después de la administración oral con solo una pequeña cantidad excretada en la orina, es decir, menos del 1%, o en las heces, menos del 4%, como fármaco inalterado.
La ciprasidona se elimina principalmente a través de 3 rutas metabólicas para producir 4 principales metabolitos circulantes: el bencisotiazol piperacina, el sulfóxido, el BITP sulfona, la ciprasidona sulfóxido y la S-metil dihidroxiprasidona. Aproximadamente el 20% de la dosis se excreta en la orina y el 66% se elimina en las heces. En el plasma, la ciprasidona sin cambios representa alrededor del 44% del material total. Con respecto a la farmacodinámica de la ciprasidona, tenemos que este es único y se caracteriza por el antagonismo de alta afinidad de receptores serotoninérgicos de tipo 2A y dopaminérgicos de tipo 2. También interacciona con otros receptores serotoninérgicos como 5-HT2C, T1D, T1A. La afinidad de la ciprasidona por los receptores 5-HT2A es aproximadamente 1000 veces mayor que la de los receptores D2, lo que se ha asociado con un menor riesgo de síntomas extrapiramidales. Se encarga de la inhibición de la recaptación sináptica de la serotonina y de la norepinefrina. El antagonismo del receptor 5-HT2A da como resultado una regulación negativa posterior de estos receptores, que se creen que median la actividad antidepresiva. La ciprasidona tiene 2 características farmacológicas importantes. Primero, que es un antagonista del receptor 5-HT1, que se cree que ocurre pre y postsinápticamente. Esta actividad agonista de 5-HT1A confiere propiedades afectivas y ansiolíticas a la ciprasidona y también mejora la hostilidad y la cognición. También posee una actividad moderada en los receptores alfa-1 adrenérgicos y de la histamina H1, que están asociados con sus modestos efectos ortostáticos, sedación, aumento de peso, respectivamente. Por último, la ciprasidona tiene una baja actividad sobre los receptores muscarínicos 1, lo que proporciona una baja incidencia de efectos secundarios anticolinérgicos. Con respecto a los efectos adversos más frecuentes de la ciprasidona, tenemos que en menos de 1% se puede presentar inquietud, distonía, acaticia, trastornos extrapiramidales, parkinsonismo, temblor, mareos, sedación, somnolencia, cefalea, visión borrosa, náuseas, vómitos, así como también pueden presentar estreñimiento, dispepsia, boca seca, hipersecreción salival, rigidez musculoesquelética, astenia y fatiga. Con una incidencia menor del 1% aparecen sintomatologías como convulsiones tónico-clónicas e hipotensión. Durante la experiencia post-comercialización con la ciprasidona se han notificado además insomnio, síndrome neuroléptico maligno, torsada de Pointes e hipersensibilidad. Con respecto a las dosis y el nombre comercial de la ciprasidona, tenemos que la ciprasidona se encuentra disponible en cápsulas de 20, 40, 60 y 80 miligramos de forma genérica y bajo la marca comercial Geodon. También está disponible como suspensión oral y como solución para inyección intramuscular. La dosis inicial típica es de 20 miligramos 2 veces al día administrada con alimentos, que puede aumentarse posteriormente, según la respuesta del paciente, hasta una dosis máxima de 80 miligramos 2 veces al día. Si está indicado un ajuste de la dosis, este debe realizarse a intervalos de no menos de 2 días, ya que el estado de equilibrio se alcanza en 1 a 3 días. No se ha establecido el perfil de seguridad por encima de 160 miligramos al día, por lo que no se debe sobrepasar la dosis máxima. Además que la ciprasidona se asocia a una prolongación del intervalo QT dependiente de la dosis. La paliperidona es un fármaco antipsicótico atípico de la clase de los derivados del bencisoxazol, que se utiliza principalmente para tratar la esquizofrenia y el trastorno esquizoafectivo. Con respecto a la farmacocinética de la paliperidona, tenemos que este es un metabolito activo de la risperidona. Su farmacocinética es proporcional a la dosis en el intervalo de dosis clínica recomendado. Con respecto a su absorción, esta alcanza la concentración plasmática máxima aproximadamente 24 horas después de la administración. Las concentraciones del estado estacionario se alcanzan tras 4 o 5 días desde el inicio del tratamiento. Se observan mínimas fluctuaciones entre la concentración máxima y mínima en comparación con las observadas con la risperidona de liberación inmediata.
La biodisponibilidad de esta oral absoluta es del 28%. En la distribución, el volumen de distribución aparente es de 487 litros. Se une a las proteínas del plasma en un 74% y se une principalmente a la glucoproteína alfa-1 ácida y a la albúmina. Con respecto al metabolismo, en el in vitro se señaló que las enzimas CYP2D6 y CYP3A4 pueden intervenir en el metabolismo de la paliperidona, pero no hay datos in vivos. Con respecto a su eliminación, el 59% de esta se excreta vía renal. La semivida de eliminación terminal media de la paliperidona fue de 24, 40 y 51 horas en sujetos con insuficiencia renal leve, moderada y grave, respectivamente de 23 horas en sujetos con una función renal normal. Con respecto a la farmacodinámica de la paliperidona, tenemos que la paliperidona es el principal metabolito activo de la risperidona, como había comentado anteriormente. Se desconoce el mecanismo de acción de la paliperidona, como con otras drogas que tienen eficacia en la esquizofrenia, pero se ha sugerido que la actividad terapéutica de la droga en la esquizofrenia está mediada a través de una combinación de antagonismo de los receptores de dopamina central tipo 2, es decir, receptores de 2, y serotonina tipo 2, es decir, 5-HT2A. La paliperidona también es activa como antagonista en los receptores adrenérgicos alfa-1 y alfa-2 y los receptores histaminérgicos H1, que pueden explicar algunos de los otros factores o efectos de la droga. Con respecto a los efectos adversos de la paliperidona, tenemos que han sido notificadas uno de los más frecuentes, mayor a un 2%, los cuales son cefalea, taquicardia, acaticia, taquicardia sinusal, trastornos extrapiramidales, somnolencia, mareo, sedación, temblor, hipertonía, distonía, hipotensión ortostática, sequedad de boca. Aparte de estos efectos adversos, también puede encontrarse una categoría que son eventos poco frecuentes que ocurren en una o en más ocasiones en menos de uno en 1000 sujetos, como por ejemplo trastornos del sistema linfático y sanguíneo, como trombocitopenias, bradicardias, trastornos gastrointestinales, que pueden ser como dolor abdominal, hinchazón de la lengua, puede haber edema, puede haber reacciones anafilácticas, puede haber estados de confusión, también puede haber isquemia, trombosis venosa. La paliperidona está disponible en comprimidos recubiertos de liberación osmótica prolongada en presentaciones de 3, 6 y 9 miligramos de forma genérica y bajo la marca comercial denominada Invega. La dosis recomendada de paliperidona es de 6 miligramos una vez por día, administrada por la mañana. No se requiere titulación inicial de la dosis. Los aumentos en las dosis superiores a los 6 miligramos al día deben hacerse solo después de una reevaluación clínica y generalmente ocurren en intervalos de más de 5 días. Cuando se indiquen los aumentos de dosis, se recomiendan pequeños aumentos de 3 miligramos al día. La dosis máxima recomendada es de 12 miligramos por día.